Aquí estoy, Señor, asombrado, que tú, estrella de la mañana, alumbre mi oscuridad. Aquí estoy, Señor, admirado del ser más dispuesto, siempre atento a mi voz. Me honras, me enamoras, me honras, me enamoras. Gracias a ti mi Dios, por tu amor, tu paciencia y perdón. Gracias a ti mi Dios, por tu bondad, tu cuidado y pasión. Gracias a ti mi Dios, por tu amor, tu paciencia y perdón. Gracias a ti mi Dios, por tu bondad, tu cuidado y pasión. He conocido a la persona más gloriosa, a ti, Jesús. He conocido a la persona más gloriosa, a ti, Jesús. He conocido a la persona más gloriosa, a ti, Jesús. Estoy enamorado de ti. Muchas gracias. Cantémoslo juntos. Gracias a ti. Gracias a ti mi Dios, por tu amor, tu paciencia y perdón. Gracias a ti mi Dios, por tu bondad, tu cuidado y pasión. Gracias a ti mi Dios, por tu amor, tu paciencia y perdón. Gracias a ti mi Dios, por tu
Bendiciones, querida comunidad, bendiciones, querido amigo, que en esta mañana el Señor le bendiga, el Señor le ayude, el Señor le guarde. Estamos nuevamente en esta oportunidad y damos gracias al Padre por la misma. Nuevamente por su gracia, por su misericordia, con la que estamos aquí en comunión con Él y también congregándonos de esta manera. Damos gracias al Señor por eso y reconocemos que estamos aquí gracias a su fidelidad. Esta semana que comienza y la que ya pasó, quizás su semana haya sido dulce, su semana haya sido amarga, cualquiera sea, pero todos juntos podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, hasta aquí el Señor nos ha guardado. Y oro para que ore conmigo también en este momento y podamos delante del Señor con un corazón abierto y agradecido, juntos decirle y reconocerle que es por su gracia y su misericordia la que estamos aquí. Oren conmigo allí donde están en familia, en su habitación, en su casa, y démosle gracias al Señor nuevamente. Padre, damos gracias a ti por este tiempo y en oración y en el nombre de Yeshua, el Señor, de Jesús de Nazaret, bendecimos tu nombre y adoramos en Él, en espíritu y en verdad. Y como parte de tu cuerpo, nos hacemos funcionales, uniéndonos a la cabeza que da instrucción a todo el cuerpo, para que tu obra, para que tu palabra corra y ésta sea prosperada. Gracias, Padre. Oro por cada persona que se conecta y aún la que está viendo en diferido, que pueda por tu Espíritu Santo, Señor, ser tocado. Oro, Señor, por todos aquellos que han pedido sanidad. Oro por esas personas, Señor, que han pasado una semana difícil. Por esos adultos, Señor, que necesitan descanso y sanidad. Padre, desciende sobre esas personas, Espíritu de Dios, conforme a las riquezas de tu gloria y a la realidad y la posibilidad de tu palabra. Venga la sanidad completa. La obra del Señor sobre las cabezas que lo necesitan, sobre los pulmones que necesitan ser abiertos. Señor, sobre los oídos que necesitan bendición. Oramos, Señor, que te lleves todo vértigo, que te lleves todo asma. Señor, esas columnas que necesitan ser reparadas, discos nuevos y restauración a los huesos en el nombre de Jesús. Virus y bacterias, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu palabra que no toquen la morada de tus fieles, Señor. Guárdanos, Señor, del mal. Guárdanos de estos males, Dios mío. Oro, Señor, por sanidad en las rodillas, sanidad, Padre, en esos pies. Oro, Señor, por lo que no ha salido a la luz, pero la persona sigue enferma y no se ha diagnosticado que es, Padre, venga tu luz. Venga tu bendición, Señor, sobre esas personas. En Cristo Jesús cae, Espíritu Santo, sobre esa sala, sobre esa lugar del hospital. En el nombre de Jesús, venga tu reino, venga tu sanidad completa. Espíritu de Dios, muévete, muévete. Gracias, Padre. Y te exaltamos, Señor, y te bendecimos por la obra que estás haciendo, como cantábamos ahora. Creemos, y por cuanto creemos, hablamos. Y hablo también a los que están entumecidos los labios o el alma fría y congelada a causa de las circunstancias. Pueda el calor del primer amor, el calor de tu presencia, Señor, abrazarlos y puedas poner una alabanza en su corazón, en sus labios, para que ésta pueda ser publicada. Hablo por los angustiados en su alma, por los angustiados en el corazón, los que no están físicamente afectados, pero sí en su alma, desesperados, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de abandono del hogar. En el nombre de Jesús, venga tu consuelo y la palabra que trae esperanza cuando se ancla en el alma y convence y trae el gozo de tu salvación. Sea hoy tu gozo saliendo, Señor, de tu trono sobre todos aquellos, Señor, que tienen un corazón abierto, sobre todos aquellos que levantan su mirada y te dicen, aquí estoy, Señor. Venga tu bendición, Señor.
venga tu reino en Cristo Jesús. Y damos gracias, Señor, por tu palabra, porque estás sembrando, preparando, Señor, los tiempos, preparando tus obras y tus planes que son tan altos, no los podemos comprender apenas, Señor, unas cosas, pero tú eres sabio y soberano. Gracias, Señor, por toda petición. Gracias, Espíritu Santo, por esas oportunidades laborales. Algunos están pidiendo trabajos en casa. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino, venga tu bendición y sea exaltado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bendición poder orar y precisamente como hace un momento veíamos el video, ha sido una bendición. Comenzamos noviembre. Los que pensaron que la actividad de la oración de madrugada por los hijos, por las nuevas generaciones era solo octubre, no, les anunciamos y recordamos mejor que es hasta fin de año. Vamos a seguir en noviembre, diciembre, se están uniendo más personas. Tenemos gratas sorpresas y le animo que ese fuego del Señor por buscarle en la madrugada, por buscarle en la noche, y no lo haga únicamente el viernes. Como comunidad estamos citados el viernes, pero pueda hacerlo continuamente cada vez que el Señor le llame o propóngase estos días, voy a orar por el Señor. Y el Señor está haciendo grandes cosas y no se lo digo por decirlo, sino que ha sido precioso que una vez comenzamos este tiempo de orar por las generaciones y pudimos conocer una fundación de niños con unas personas maravillosas y con las que hicimos relación y hemos estado charlando con ellas, con el equipo del MLS también, y con la ayuda del Señor vamos a empezar un trabajo. Y ese trabajo ustedes, Dios mediante, lo van a conocer de hoy en 15, donde va a haber una invitación para una de estas personas que nos va a compartir la palabra y va a hablar acerca de precisamente de los niños. Así que cuando empezamos algo en Dios, de verdad que hay propósito y Dios quiere que empecemos orando, pero luego va a proponernos algo mejor. Cuando Él ve disposición en el corazón, comienza a abrir oportunidades y creo que eso es lo que el Señor está haciendo. No te quedes fuera, comienza orando. Luego el Señor te va a hacer partícipe de muchas más cosas. Bueno, dicho esto, estoy convencido que la palabra que Dios está trayendo para estos tiempos, como siempre, es muy conveniente, como siempre es muy oportuna. Y estamos hablando acerca de la ayuda en las emociones y los últimos 3 domingos hemos estado hablando de eso. Y le invito a que si usted conoce a alguien que necesita ayuda en las emociones, pueda compartirle de esto que usted ha tomado. Porque no solamente necesitamos formación espiritual, sino también educación emocional. Es muy importante porque esta, como lo he dicho insistentemente, muchas veces trae contrapeso, pues contraria al deseo del espíritu y necesitamos educarla para poder seguir adelante en la vida y también en la vida en el Señor. Así que mucho ánimo en lo que ha aprendido, no lo tome a la ligera y pueda repasarlo y sobre todo poder reflexionarlo y aplicarlo. Muy bien, hemos estado hablando entonces de cómo en esa educación emocional necesitamos estar atentos a las diferentes circunstancias que trae la vida y también a las oposiciones que trae el hacer las cosas a la manera del Señor. Vamos a enfrentar burlas que van a atacar la identidad, vamos a enfrentar amenazas que van a atacar la determinación y distracciones que van a atacar la conducta. Y para eso necesitamos responder emocionalmente a cada una de esas amenazas, de cada una de esas oposiciones. Hablamos entonces cómo hay un recurso que Dios puso en todo ser humano para que lo desarrolle. Es un músculo que, como cualquier otro, necesita ejercitarse y es un recurso mental, el recurso de la tolerancia a la frustración, y hemos hablado en detalle al respecto. Y con este recurso, entonces, lo fusionamos de cómo el Espíritu Santo actúa en él, que está en la mente, y el Espíritu Santo comienza a actuar en él y necesitamos accionarnos
para poder educarnos emocionalmente y responder recordando lo bueno que Dios ha sido, declarando la palabra de Dios y sus promesas y orando día y noche, ¿lo recuerdan? Así que ese recurso psíquico y educarnos en él nos lleva a estudiar lo que hace 8 días vimos. Dios es un Dios de emociones porque Él las creó. Como Él las creó y las puso en el hombre, es una muestra de decir, ustedes son mi semejanza, son como yo. Yo soy un Dios de emociones y vimos como Dios en su manifestación de Dios tiene ira, enojos, tiene alegría, se disgusta, se desagrada, se ensoberbece, odia, ama. Jesús hecho carne también experimentó lo que tú y yo hemos experimentado. Enfermedad, desánimo, angustia, traición, todo eso que enfrentamos en la vida, oposición, burlas, quejas y demás. El Señor las experimentó y también pudo emocionalmente darnos esa lección de que no depende de las emociones en el alma, sino de conectarnos al gozo que viene de parte de Dios, ese gozo que no puede dar el hombre. El hombre puede ofrecer alegrías momentáneas, temporales, pero el gozo que viene del fruto y la comunión con el Espíritu es eterno porque viene de Dios y Dios es eterno. Y ese es el gozo que nos conecta y podemos decir el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso básicamente es lo que hemos estado hablando y concluimos hace 8 días. Entonces, que cuando nosotros no nos educamos emocionalmente, tampoco se educa nuestro centro de placer, nuestro corazón. Tiene unos placeres que generalmente no son los placeres del Señor. Y cuando confrontamos la palabra de Dios con nuestros centros de placeres, muchos vuelven atrás. Y es ahí donde dicen, no, hasta allá tampoco voy. Yo prefiero seguir religiosamente creyendo en Dios, pero no creciendo maduramente. Y ahí es cuando aparece la palabra de Hebreos 10, 38, 39, cuando dice, el justo por la fe vivirá, mas si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, eso vimos prácticamente en estos últimos 3 domingos. Ahora, me pareció justo que si vimos que una de las cosas que hace a Dios desagradarse es el retroceder, también era justo ver qué es lo que a Dios hace gustarle. ¿A qué Jesús le da like? ¿A qué Jesús se agrada? Y quisiera decirles algo para comenzar. Algunos datos. Cualquier video en las redes sociales, hay una estadística que dice que de la totalidad de views o de vistas de este video, máximo, no importa los millones de vistas que tenga, la estadística dice que máximo el 3% va a darle like y que la gran mayoría de espectadores, aunque les gusta el video, no dan like. Otro porcentaje es indiferente. Otro porcentaje no le gusta, pero tampoco le va a dar alguna importancia. No va a tener ninguna aceptación. Pero solo el 3%, si es más del 3% es porque ya es algo viral. Pero me puse a pensar en esta estadística. ¿A qué porcentaje de la iglesia el Señor le da like? Cuando Él mira el contenido de nuestras vidas y se sienta a ver lo que hacemos, ¿a qué Él le daría like? ¿A qué Él se mantendría mejor en silencio o en atención? ¿O a qué Él diría, estoy agradado con esto? Y me puse a mirar entonces en la Biblia. Y cuando vamos al Génesis, claramente va a decir que Él se agradó de los días en que iba creando las cosas, recuerda, y vio Dios que era bueno en gran manera, Él estaba agradado, excepto de un día. Pero de una persona, la primera persona que Él dice, me agrado de esto, no fue Adán y Eva, curiosamente.
No está registrado, por ejemplo, que el Señor dijera, me agradó como Adán cultivó el huerto. O qué bien quedó la tarea de colocar los nombres a los animales. O qué buena relación entre Adán y Eva. No, no dice nada de esto. Sin embargo, sí fue con uno de sus hijos. La primera persona a la que Dios le va a dar like y se va a agradar de algo es a uno de sus hijos. Y quiero invitarle entonces a que tome su Biblia y pueda abrirla conmigo en el libro claramente de Génesis, capítulo 4. Ahí vamos a ver el primer like de Dios a una persona. Verso 3 al 7. Voy a usar la Biblia textual como casi siempre lo hago porque aquí hay unos detalles muy, muy interesantes. Dice, andando el tiempo de Génesis 4:3, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Entonces vemos que la primera persona que recibe un like de Dios es Abel. ¿Y en qué situación? Cuando va a presentar una ofrenda al Señor. Allí cuando dice aceptó la ofrenda de Abel, en otra versión dice miró con agrado. En el original va a decir miró con especial atención. Quedó perplejo, quedó pasmado. Se hizo una inspección. Qué interesante que nosotros, criaturas tan pequeñas, tan insignificantes, podamos al Dios del cielo, al eterno Dios, hacerlo quedar perplejo o pasmado, o hacer que a alguien tan absoluto y soberano y completo como Dios pueda fijar su mirada en algo en nosotros. ¿Qué fue entonces lo que hizo que la mirada de Dios quedara en la de Abel y dijera, me gusta, miro con agrado esto, Abel? ¿Qué fue? Y usted ha escuchado mucho al respecto, pero quiero que lo miremos desde la siguiente óptica al Señor. Entonces, Caín nos dice que trajo una porción de la tierra. Abel también trae una porción de sus ovejas, pero el detalle está en que precisamente se especifica el detalle de la de Abel y no la de Caín. El detalle de la ofrenda de Abel, dice, es que trajo lo primerizo. Los dos trajeron una ofrenda, una porción, pero de Abel se dice que fue lo primerizo de lo que tenía. Y esto fue lo que hace al Señor darle un like. Y vamos a desarrollar esta idea de cómo al Señor le agrada lo primero y esa misma naturaleza que está en Dios de recibir lo primero, de querer lo primero, está en nosotros. Pregúntele a una esposa si no quiere el primer lugar en la caballerosidad y en los elogios de su esposo. Ella quiere el primer y único lugar. Pregúntele a un esposo si no quiere el primer lugar en respeto. La persona que más debe respetarlo es su esposa, sus hijos, quiere ser respetado. Y cualquier persona que anhele algo valioso quiere lo primero para él. Pues Dios también quiere lo primero de nosotros. Ninguno quiere ser plato de segunda mano. Dios tampoco. Ahora, esa mecánica de la ofrenda de Caín, que aunque es una ofrenda, no se presenta con manos vacías. Él sabe que hay que darle al Señor ofrenda. Seguro Adán y Eva se sentaron a contarles a sus hijos cómo fue lo que pasó en el Edén, cómo Dios mismo
levantó y los vistió luego a ellos. Y ellos conocían que había que dar ofrenda. ¿Quién más se los contó sino sus padres? Así que los dos tenían ese conocimiento. Sin embargo, la mecánica de Caín, ese piloto automático es el que a veces caemos nosotros también. Ese piloto automático que no hace quedar perplejo al Señor, porque hacemos con mecánica las cosas. Recogemos porciones para el Señor, pero no es lo primero. Y ahí es cuando Dios no da like. Ahora, debemos entonces asegurarnos de hacer todo como para el Señor reflexivamente. Cuando oras, cuando cantas, cuando te congregas. Mire, yo he estado en varias oportunidades por la gracia del Señor en diferentes lugares, países, mirando y dirigiendo alabanza. Y al dirigir alabanza, tú te das cuenta de la actitud de muchos, que cuando cantamos canciones conocidas, como las que cantamos hoy de Recibe toda la gloria, tú vas a encontrar gente que en verdad está entregándole al Señor esa alabanza. Va a haber otro mascando chicle, diciendo mecánicamente la canción. Va a haber otras con el celular mecánicamente cantándolas, pero revisando mensajes. Va a haber otros escaneando a los hermanos que han llegado y no han llegado, o no han llegado, se llegó tarde, cómo están vestidos, y mecánicamente están cantando, están orando, levantando las manos, pero no está ese primer lugar de honra, de respeto, de atención. Esas son las ofrendas de Caín. Cuando vamos a orar por un enfermo, ni siquiera le preguntas al Señor: Señor, ¿por qué está esta persona así? Vamos a orar por el país. ¿Tú qué quieres? ¿Que lo bendiga? ¿Que no lo bendiga? ¿Qué quieres que declare con mi boca, Señor? ¿Qué estás diciendo tú? No sea que algo que tú estás bendiciendo yo lo esté maldiciendo, o viceversa, algo que tú estés trayendo juicio yo lo esté bendiciendo y sea algo malo delante del Señor. Pero el piloto automático tiende a estar cuando somos expertos en algo. Y cuando comienzas a ya saber cómo es la congregación, cómo es esto de orar, el piloto automático aparece y dejamos a un lado al Espíritu Santo. Y ahí es cuando el Señor no da like, no le gusta esa ofrenda. Ahora, ese tipo de actos, de ofrendas como las de Abel, son las que hacen hablar al cielo. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, va a decir que por la fe, Abel ofreció un más excelente sacrificio que el de Caín. Entonces nosotros creemos que la fe es algo intangible. Nos han enseñado que la fe es, no, yo en fe estoy esperando ese trabajo. No, yo en fe estoy esperando a la mujer que Dios me va a dar. En fe estoy esperando al hombre que Dios me va a dar. Dios va a abrir los cielos un día. Eso es fe. Pero vemos en Abel que presentó una ofrenda con entendimiento, con intención. La fe es intencional. Es la certeza de lo que espero, pero es que esa certeza vino del cielo. La convicción de lo que no veo, pero es que esa convicción es una convicción de un diseño del cielo. Entonces la fe no es esperar a ver qué pasa. Como la mayoría de nosotros tenemos ese mito en nuestra boca, Dios sabe cómo hace sus cosas, esperemos qué pasa. No, Dios sabe, por supuesto, cómo hace sus cosas, pero nosotros en fe debemos saber cómo hacer las nuestras, cómo presentar una ofrenda, por ejemplo, cómo vivir la vida delante de Dios. Eso es fe. Confundimos creer con tener fe. Confundimos creer en Dios con tener fe en Dios. Hay mucha gente que se va a ir al infierno creyendo en Dios. Muchos demonios, dice la carta de Santiago, creen y tiemblan. Ellos creen que hay Dios, pero no vivieron ni viven para Dios. Entonces muchos se van a ir, y conozco gente que hizo una oración de fe y se bautizó porque creyó en Dios, pero no tiene fe para rendir sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen convicción ni certeza del cielo para poder vivir en esos diseños. Y esa es la gran diferencia de andar por fe
de creer simplemente que Dios va a hacer algo. Y la Biblia está llena, entonces, de ejemplos. Si tú y yo cuando muramos, vamos a ser recordados por cómo dimos nuestra vida. Me explico. Hay muchos ejemplos de cómo hombres ofrecieron cosas que Dios nos pidió allí en la Biblia. Y otros, muchos también, de que ofrecieron lo que Dios le pidió. Por ejemplo, Jefté. Jueces 11. Vamos a encontrar una historia preciosa, pero muy difícil, de un hombre, un guerrero, un juez, que dijeron, ven, dirígenos en la guerra. Tú eres un gran guerrero, así que por favor ve delante de nosotros. Y este hombre acepta ir, pero va a ir en piloto automático a negociar con Dios, porque ya había negociado antes, era un tremendo guerrero, pero también negociante. E iba a negociar con Dios y le dice, si tú me das la victoria en la guerra, entonces yo te voy a ofrecer lo primero que salga de mi casa cuando vuelva de la victoria. Lo primero te lo voy a ofrecer a ti, lo voy a matar y ofrecerlo a ti como en holocausto. Dios no le dijo ni sí, ni no, ni hace ese voto. Él va a la guerra, gana y va feliz y vuelta a su casa. Lo que sale a su encuentro es su hija. Y cuando sale su hija, él recuerda el voto que ha hecho. Y lo único que hace es ofrecer su hija al Señor, algo que Dios no le pidió. Sin embargo, se habla y se dejó escrito de lo que él ofreció, como lo de Caín. Y se habla para nuestro aprendizaje de cómo no hacer votos delante del Señor a la ligera, de no ofrecer lo que Dios no está pidiendo. Dios nunca le dijo, dame a tu hija para darte la guerra, para darte la victoria en la guerra. Sin embargo, hay otra ofrenda que va también a hablar la Biblia, que es la ofrenda de Abraham. El Señor dice, dame a tu hijo. El mismo ejemplo, dame ahora sí a tu hijo. Pero Dios lo está pidiendo. Y conocen muy bien la historia, ¿verdad? Y cuando está a punto de ofrecer a su hijo, Dios lo detiene. Sin embargo, se habla que por fe él ya había ofrecido a su hijo, al Señor. Y por esa fe, el Señor lo va a exaltar. Ahora, ambas ofrendas son conocidas, como la de Caín y Abel, como la de Jefté y Abraham. Sin embargo, el cielo va a hablar y le va a dar like cuando damos de la manera que el cielo pide. Y la manera que el cielo pide es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, a la manera del Padre, no ofreciendo lo que queremos, sino aquello que Dios demanda de nosotros. Muy bien. Entonces hay una gran diferencia entre entregar una ofrenda y entregarlo primero. Y eso es un diseño que funcionará hasta el fin de los tiempos. Cristo siendo el centro de todo, siendo el primero. Toma en cuenta que cuando el Señor hace la creación, hace la tierra, era un solo continente, la famosa Pangea, un solo continente, antes de que venga por el diluvio la fragmentación de los continentes que conocemos, era un solo continente. Y en ese continente, en el centro, estaba el árbol de la vida. Todo giraba en torno a ese árbol que era Cristo mismo, es Cristo mismo. Y es el diseño que Dios tiene para el hombre. Siempre que vayan a hacer algo, primero pregúntenle al árbol. Primero miren al centro, el centro del diseño de la vida. Y esto se mantiene hasta hoy. Quiero contarles algo curioso. Actualmente, en la mitad del mundo, que es allí en Ecuador, en su capital Quito, más exactamente en la provincia de Pichincha, se encuentra lo que se conoce como la mitad del mundo. Y allí pasa la línea del Ecuador que está marcada. Y hay algo interesante en esa línea, en la mitad del mundo. Y hay un ejercicio que se hace allí, que colocan un huevo y como no hay gravedad en la mitad del mundo, el huevo se sostiene
algo que no se puede hacer en ninguna otra parte del planeta por la ley de la gravedad. Pero en la mitad del mundo, el huevo se sostiene porque no hay gravedad, no hay peso. Es el diseño de que cuando se habla de la mitad, cuando se habla que Cristo es el centro, cuando se habla del diseño donde Dios es el centro de atracción, el que trae todas las cosas, las leyes, la ley de Newton en este caso, no aplica. Cuando Cristo es el centro, las leyes humanas no nos rigen, sino que nos rige lo que Cristo ha dicho, sus diseños, cuando Él es el centro. Y esto es un diseño que hasta físicamente lo podemos comprobar, una ley que funciona en toda la tierra, en la mitad del mundo no funciona. Entonces la mitad está hablando que Cristo es el centro. Cristo es el diseño para todas las cosas. Muy bien, entonces debemos aprender como casas en todos los roles, padre, madre, hijos, todos nosotros, tener una cultura de hacer a Cristo el primero. ¿Y qué es esto de hacer Cristo al primero? Es simplemente asegurarnos que en todo Él tenga preeminencia. Y se hace sencillamente. No importa la experiencia que tengas, no caigamos en piloto automático. Podemos, por ejemplo, orar cada día antes de iniciar un trabajo. Cuando comiences en tu empresa, no importa lo exitoso que seas. No importa que ya sepas cómo se hace un negocio. No importa que ya sepas en qué momento un negocio se cae, se levanta. Siempre pide y dile, Señor, te quiero hacer primero en esto. ¿Qué tienes que decirme respecto a esto? Pon en mi corazón si debo andar por aquí. No, aunque tú sepas exactamente qué hacer. Pero no eches a un lado al Espíritu Santo. Enseñémosle a nuestros hijos que tan pronto abran sus ojos. Digamos, démosle primero gracias al Señor, que nuestras primeras palabras sean para Él. En esas cosas tan sencillas, cuando se empiezan a implementar, el temor de Dios comienza a crecer. Y ese darle el primer lugar a Dios cada vez va a ser más expansivo y cada vez la cultura en la casa va a pasar por el filtro en que Cristo sea el centro. Cuando se toman decisiones económicas, no se toman en torno a proyectos de el padre, la madre, los hijos, sino esto hace a Cristo el centro, esto es el propósito para que Dios sea el centro en tu vida. Esto que estás viendo, escuchando, haciendo, ¿es Cristo el centro? ¿Podemos aprovechar? Cristo se está glorificando de esto. Eso es darle el lugar primero al Señor. Cuando vas a dar diezmos y ofrendas y haces tu lista, la mayoría de hogares hacen eso, hacen una lista de necesidades y allá en lo último, cuando se ha acabado la cuadrícula, está lo que sobra para el Señor. O al contrario, tú dices, voy a dar el 15%, el 8%, el 3%, lo que sea que, como dice la palabra, cada uno de como propuso en su corazón. Y propones dar un porcentaje al Señor, que eso sea lo primero. Si es que das un diezmo o más, en fin. Pero lo que le agrada al Señor es que le traigas lo primero en tu vida. Y a ti que estás escuchando y has dicho, yo más adelante voy a poner atención al Señor. El Señor da una palabra y dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos agrado. Pero el Señor quiere los años de fuerza de tu vida. Hace poco hablamos de cómo hay un enemigo llamado Amalek que viene por nuestras últimas fuerzas del día, ¿lo recuerdan? Agotamos cierta energía en el día y luego esa última energía, Dios quiere esa última o primera energía, como sea, a Él. Pero Amalek va tras esa fuerza. ¿A quién estás dando tu primer fuerza? Los primeros años de tu vida, tu juventud, tu salud. ¿A qué la estás dedicando? Creo que debemos salir del piloto automático y enseñarnos el uno al otro acerca de que Dios sea lo primero.
Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Si en este momento de tu vida el Señor te llamara a su presencia, ¿lo podrías mirar cara a cara y decir, Señor, sabes que tropecé muchas veces, pero lo que sí puedes saber es que te di sin reservas todo mi corazón, toda mi vida? O quizás puedas decirle, pude haberte dado más, Señor. Si esa es la respuesta, esta es la oportunidad para que puedas hacer a Dios el primero en tu vida. Conoce sus diseños. Dios no está pidiendo de ti que no tropieces. Si pidiera eso de nosotros, estaríamos perdidos. Él sabe que vamos a tropezar, que vamos a fallar una y otra vez. Pero lo que sí pide de ti es que en lo que conoces lo hagas a Él primero. Que seas fiel a lo que Él ha entregado a ti. En eso que tú conoces de Dios, le hagas primero. Y en lo que aún no conoces, tengas diligencia de saber cómo hacerlo primero. Busca los diseños en su palabra. Ahora, hay una obediencia implícita en la ofrenda de Abel. Su ofrenda muestra un corazón obediente. No busca innovar en la adoración. No busca innovar en la ofrenda. Él simplemente sabe que al Señor le agrada lo primero. Y no innova. A veces nosotros queremos innovar en cómo agradar al Señor, negociando con Él como Jefté, o diciendo, yo no hablemos de las ofrendas. Sé que a algunos les molesta este tema, la mayoría de gente cuando les tocan lo primero en su vida, el dinero. Así que si te molesta el tema de las finanzas, quizás esto sea porque para ti todo es, o lo primero es el dinero. Pero cuando el Señor es esa parte central en tu vida, en todo, no negocias dónde llevar las ofrendas y los diezmos. Muchos de nosotros nombramos, decimos, yo no voy a, ¿saben qué? Yo no diezmo a las iglesias, no diezmo a los templos ni a los ministerios por X razones. Mejor lo doy limosnas a los pobres. ¿Qué hacemos eso? Estamos innovando en la ofrenda. Cuando conocemos cómo es que se llevan y a dónde se llevan las ofrendas, estoy hablando respecto a las finanzas. Y así con cada diseño, queremos innovar con Dios y decir, yo no voy a congregarme, Dios está en todo lugar, Él recibe mi ofrenda personal. Es cierto, Él recibe tu ofrenda personal, pero también en esa ofrenda personal te hace darte cuenta que perteneces a un cuerpo y necesitas congregarte. Y así con cada área intentamos innovar o negociar en nuestra ofrenda. Ahora, el corazón obediente es el que Dios quiere. El corazón obediente, que es el resultado de una educación emocional que ha tratado con la tolerancia a la frustración, es el que te lleva a obedecer principios divinos y a ponerlos en práctica. Hay algo que detalla allí el verso que leímos en Génesis, que Dios miró a Abel y a su ofrenda, y Dios miró a Caín y a su ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no solo mira lo que ofreces. Es decir, Él no solo mira que te conectaste ahorita a recibir la palabra, a darle la alabanza. Él no mira solo esa ofrenda, Él mira al que da la ofrenda. ¿Cómo lo estás haciendo? Él mira más que lo que trae la mano, Él mira quién es dueño de la mano. Él te mira a ti, la condición de tu mano. Es decir, Él no solo mira que estás aquí atento, sino que qué haces mientras das la ofrenda. Si estás cantando en automático, como decía, o mientras estas palabras que estás recibiendo de parte del Señor, estás diciendo, esto es para mí, que cojo para mí, que quieres hablarme, estás chateando al mismo tiempo. Está mirando la condición miró tu ofrenda y a quien da la ofrenda. ¿Qué estás haciendo mientras Dios te está hablando? ¿Qué estás haciendo mientras Dios está persiguiéndote? Es lo que Dios quiere poner en tu corazón esta mañana. Ahora, hay algo que Dios dijo que se conecta a la desobediencia o al hacer las cosas de innovar a nuestra manera o de negociar con Dios.
Un verso muy, muy famoso dice en Mateo 6, 25 al 33. Quiero invitarle que vaya conmigo. Mateo 6, 25 al 33. Voy a leer desde el verso 31. Dice, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Busquen primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas serán añadidas. Y no se afanen por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que no trabajemos? Sí hay que trabajar. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que no laboremos? Sí, lo que está diciendo es que no nos afanemos en esa labor. Dice, ¿por qué se afanan diciendo qué vamos a comer, qué vamos a ver, qué será del mañana? No es el trabajar lo que está mal, es el afanarse por conseguir las cosas. Y esto que les voy a decir a continuación marcó mi vida. Hasta ayer, estudiando esta palabra, pude conocer y ver la perspectiva de trabajo y la diferencia entre trabajo y labor en Dios. Y quiero pedirle su mayor atención a esto porque creo que puede marcar un principio espiritual del trabajo. La orden es entonces no afanarnos. El afán viene de gran esfuerzo. Mire lo que significa afán. Gran esfuerzo, agotamiento por pasión, anhelo, consagración, pero lo que más me llamó la atención es robar. Robar. ¿Qué es a quién robamos o qué es lo que robamos cuando nos afanamos? Vamos a desarrollarlo. Vamos a ver. Entonces, para esto, necesito que miren algo conmigo en el huerto. La orden nunca en el huerto, y me aseguré de buscar esto, nunca la orden en el huerto fue trabajar. Dios nunca le dice a Adán, trabaja. Sino lo que Dios le va a decir en Génesis 2:15 es, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Es decir, hay una actividad de cultivo, de labranza. Usted dirá, pero eso no es trabajar. No. Ya vamos a entrar en detalle. Cuando Dios descansa el séptimo día, allí en Génesis 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, de toda la obra, no de trabajo, sino de toda la obra. Mucho ojo con este hilo conductor que llevamos. Entonces, no se afanen. Ahora luego va a decir, labra el huerto y Dios descansa de la obra que hizo. Algunos dicen, pero bueno, era suficiente 6 días, ya hizo una obra, ya no hay nada más por crear, Dios. Pero Dios no le bastó, dijo, no, hay que reposar. El séptimo día falta. No quedaría completo sin el reposo de las obras. Ahora bien, entonces, el concepto de trabajo, ¿cuándo viene? El concepto de trabajo, no de obra, viene después de la caída. Y va a aparecer con Noé la primera vez que se nombra la palabra trabajo. Y va a ser la diferencia entre trabajo y obra. Léalo conmigo, allí en Génesis 5, 28 y 29. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces aquí hace diferencia entre obra y trabajo. Cuando nace Noé, que Noé significa descanso, por cierto, dice, él va a aliviarnos de
las obras y del trabajo. Hace diferencia de antes de la caída y después de la caída. Hay diferencia entre las obras y el trabajo. Déjeme seguir adelante. En el original dice de las obras y de la fatiga del trabajo. Entonces se asocia la fatiga con el trabajo, no con las obras. Trabajo, mucho ojo con esto, viene del latín tripalium, que significa 3 palos. El tripalio era una especie de yugo en el que los romanos colocaban a los esclavos para darles azotes. Haga una imagen mental conmigo. Una X, 2 palos que se atraviesan y en la mitad uno que los une. Tripalium, 3 palos. Y cuando querían azotar los romanos a los esclavos, los colocaban en forma de X y los azotaban por X circunstancias. Ese tripalium, de esa palabra es que viene trabajo, asociado con el azote, con la fatiga, con la esclavitud. Es por eso entonces que el trabajo aparece como concepto después de la caída, asociado a la fatiga, asociado a la esclavitud. Es por eso entonces que Dios va a instaurar el 7º día, porque el hombre, de pasar de una vida de reposo, de obras en Dios, como cultivar el huerto, labrar el huerto, donde la tierra no le era contraria. Usted conoce muy bien que después de la caída, Dios maldice no al hombre, sino a la tierra. Y le dice, la tierra ahora será maldita y te será contraria. Entonces, lo que era una obra ahora va a ser un trabajo que va a traer fatiga. Ahora, con el sudor de tu frente trabajarás. Con el sudor de tu frente. Ahora bien, la caída, ese patrimonio que trajo la caída de esclavitud, trajo consigo que ahora no sea una obra en Dios, en reposo, sino que los trabajos sean una esclavitud. Que los trabajos hoy en día estén relacionados con el azote y con el cansancio extremo. Entonces, por analogía, el trabajo es el que apalea, el que azota. Y no en vano son 3 palos, azotando o esclavizando 3 áreas. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Cuando trabajas rendido todo el día, un trabajo tan difícil, estás agotado emocionalmente y ni se diga que me llamen a orar. Porque no tengo fuerza física, la fuerza funcional que me queda es para los asuntos en casa y no queda espacio para el espíritu. ¿Por qué? Porque es un trabajo asociado a la esclavitud. Ahora bien, entendiendo esto, ¿qué hace el Señor? Cristo se va a colgar en una cruz de madera. Y no en vano va a decir, vengan todos los trabajados, los apaleados, los azotados, los esclavos del trabajo, y yo los haré descansar. Pero entonces, cuando Dios deja de ser el primero, ¿por qué Dios quiere ser el primero? ¿Simplemente porque es Dios y quiere llenarse de alabanza? No. Cuando pones a Dios por primero, viene Dios a hacer a un lado las leyes que naturalmente rigen. Tienes que consumir más, tienes que ahorrar más para tener más. Cuando Cristo es el centro, vas a ver que funciona al contrario. No, tienes que dar para que haya más. Que el trabajo que te voy a dar tiene que, en 6 días va a ser más fructífero que en 7. Cuando tú diezmas, el significado de diezmar, una de las ramas que hace es que dice, Señor, yo no soy esclavo del trabajo. Y lo que recibo del trabajo, te doy a ti el primer lugar. Y mi fe no es abstracta. Traigo esta ofrenda al Señor. Y Dios lo que hace es redimir tu trabajo de tal manera que sea el rendimiento de no una esclavitud que consuma las 3 áreas de tu vida.
No sé si usted me está siguiendo. El trabajo debe ser una bendición. La labor que haces diariamente debe ser una bendición. Dios dijo en Éxodo 26, entonces, ahora sí va a usar la palabra trabajo, Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo, perdón, es Éxodo 29 y 10, más el séptimo es día de reposo. Para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, mas reposó en el séptimo día y bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo primero que Dios santifica, qué curioso, no es al hombre, es a un día. Lo aparta y dice, santifico. ¿Cuál día? El de reposo. Y ahora, para redimir la caída, lo que hace es pone el reposo en nosotros. Sigo ahondando en esto. Hebreos 4, versos 4 al 10 dice, en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué está enseñando el Señor? El principio del reposo es lo que redime los 6 días de trabajo. Para que funcionen los 6 días, tiene que haber un séptimo de reposo. La pregunta inmediata es, y lo que nos lleva a reflexionar, ¿por qué nuestros trabajos se tornan en esta era que consumen toda la energía todo el tiempo? No importa el sector económico, los contratos, la elaboración de los contratos, las proyecciones empresariales, siempre es a beneficiar las empresas y es sacar jugo de los empleados, poner horas extras y demás. Ahora, esto no es una apología a la vagancia y al ocio, no hay que trabajar, pero no con el afán de que nos robe. Estamos diciendo que robe. Entonces, ¿qué es lo que roba cuando buscamos con afán? Va a robarte tu tiempo con el Señor. Va a robarte tu tiempo con tu familia. Saben, el afán es un señor hoy en día. Es muy difícil encontrar personas que no almuercen, que no coman, que no cenen afanados. ¿Recuerdan lo que significa afán aparte de robar? Anhelo. Mucha gente almuerza con el celular, con el afán de encontrar un anhelo en él, les roba los nutrientes de su comida, porque el cerebro, cuando lo ocupamos en otra actividad, cuando estamos cenando, no se concentra en recibir todos los nutrientes que le estamos dando, sino que hay otra atención, hay otra distracción, hay un afán. Y es tan difícil encontrar familias que no tengan a la hora de comer un celular por el afán de encontrar un anhelo, el anhelo que de la aprobación que dan las redes sociales y las recompensas que estas tienen y busca el corazón humano. Pero el Señor dice, no se afanen. Entonces, cuando no entro en el reposo del Señor, cuando tú decides trabajar 7 de 7, 24 de 24, es allí donde Dios no es el primero.
Y es por eso y tan importante que tú puedas sacar un día a la semana, no estrictamente el domingo. Porque Dios le agrada también la mano diligente. Proverbios va a decir que la mano diligente enriquece, más la necia empobrece. Dios es un Dios de diligencia. Pero así como es un Dios de diligencia, es un Dios de reposo. El pueblo de Israel le costó 70 años de esclavitud, que era el tiempo exacto que no reposó. A nosotros nos está costando una vida de esclavitud por no guardar un principio tan sencillo, pero tan difícil: descansar de nuestras obras. ¿Para qué? Para dedicarnos, para alinearnos al árbol de la vida, para que Cristo sea el centro. Y para eso tenemos que decir no a muchas obras. Y nos cuesta decir no por el afán de qué comeremos, qué beberemos, desconectándonos del diseño del árbol de la vida, que dijo: vengan si están trabajados, yo los hago descansar. El rendimiento en Dios es diferente. Entonces, cuando dice la Biblia que el ladrón vino para robar, matar y destruir, el ladrón vino para robarte, para afanarte y pierdas tu tiempo con Dios, con tu familia, contigo mismo. Ahora sí podemos entender cuando Jesús dijo, en lo que acabamos de leer en Mateo 6, busquen primero el reino de Dios y la justicia de Él, y todas las cosas serán añadidas. Cuando Él dice, acuérdense de guardar el día de reposo, porque nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de tener una actitud correcta al traer nuestra ofrenda en el día de reposo. Y por eso muchos de los que están aquí conectados ya han chateado, ya se han distraído. Conozco algunos que minimizan el YouTube y van mirando otros videos. Y no te pongas bravo si estás haciendo esto, solo es una exhortación que depende de esto, de la actitud de traer tu ofrenda de una vida de esclavitud o una vida de bendición, con la bendición del Señor. Quiero contarles una historia para terminar, de un perro que perseguía su propia cola. Cuenta la fábula que un cachorrito cierto día comenzó a perseguir su cola y quería alcanzarla. A lo lejos, un perro ya anciano, maduro, lo miró y se le acercó y le dijo: cachorro, ¿qué haces? Y el cachorrito le responde: es que me enseñaron que en la cola está la felicidad de los perros y quiero alcanzarla. Y el perro anciano le dice: yo hice eso por mucho tiempo, cachorrito. Y el cachorro le pregunta: ¿y lograste alcanzarla? Cuéntame cómo haces. Me di por vencido porque la vida me enseñó ya anciano que tengo que concentrarme en hacer lo que debo hacer diariamente, y la cola, la felicidad, me va a seguir. Así que no sigas en eso, cachorrito. No te afanes en eso. El autor de este relato, que es Neil Baker, concluye diciendo que hay algo muy parecido en nosotros los seres humanos, mientras nos afanamos por seguir la famosa búsqueda de la felicidad. En Dios no funciona así. En Dios la felicidad, lo que el hombre dice, me tengo que afanar por conseguir. El Señor dice: no se afanen como los perros cachorros en qué los va a hacer felices, qué van a comer, qué van a vestir. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y la felicidad los va a seguir, y todo eso va a ser añadido. Sin embargo, como perros cachorritos o cristianos, ovejas inmaduras, nos concentramos en perseguir lo que nos hace felices o lo que nos cubre las necesidades. Pero en Dios, lo que nosotros llamamos primero, hay que trabajar primero, hay que hacer esto primero. Para Dios es cola que nosotros nos pasamos persiguiendo. Hay un poema famoso, el más famoso de todos los tiempos, que es el Salmo 23. Quizás usted lo conoce. Y estoy seguro que la mayoría de los que está escuchando sabe cómo comienza, pero no cómo termina. A ver, diga cómo es el primer versículo. ¿Cómo es el primer versículo del Salmo 23?
El Señor es mi pastor, nada me falta. Correcto, eso dice el original. Muchas gracias. Pero ¿cómo termina? Dice, ciertamente, el verso 6, el bien y la misericordia me seguirán. El original dice, me escoltarán todos los días de mi vida. ¿Por qué nosotros no vivimos eso, que sean los bienes y la misericordia que me persigan, que me escolten? Sino que al contrario, como cachorritos, estamos escoltando y buscando en los bienes. Es porque no hemos sacado tiempo de reposo para los primeros 5 versos. Tengo que pasar tiempo con el pastor para que nada me falte. Tengo que ir a los tiernos pastizales para hacer de mi vida un descanso. Tengo que ir detrás de él, del que es primero, a las aguas de reposo. Tengo que sentarme a la mesa para que él aderece la mesa, prepare mesa en presencia de los que me angustian. Nosotros queremos los bienes sin sentarnos a la mesa. Y el Señor dice, siéntate, no te afanes. Algunos dicen, yo te ayudo a preparar la mesa al Señor. Dice, no, yo preparo la mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Solo siéntate a observar. Siéntate y quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Entonces estamos enfocados en el verso 6. Aunque el piloto automático dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Sí faltan muchas cosas. Porque no he entendido que el reposo es sentarme a sus pies. El tiempo de reposo, el tiempo que le digo, este tiempo es tuyo primero. De sentarme y dejar que delante de los que me angustian, Él me prepare provisión. Hace que viva una vida de esclavitud. Y el Señor dice, para un momento y siéntate. Más productivo 6 que 7. El séptimo es lo primero. Y no está hablando exclusivamente de un día, sino una actitud de vida en Cristo. Ahora Cristo es nuestro reposo. Para que todo lo que hagamos, Él sea el primero. En tu día laborioso, no falte tu rodilla hincada. Le diga, Señor, antes de todo eso, gracias, tú primero. Antes de hablarle a mi esposa, a mi esposo, estoy en mi corazón ya hablándote a ti. Tú eres el primero en mis emociones, en mi vida sexual, en la educación de mis hijos, en los acuerdos como matrimonio, en nuestros planes para divertirnos, en nuestros planes para viajar, en todo. Seas tú el primero para que tú le des like por la ofrenda de vida que te estoy dando a ti, Señor. Que el bien y la misericordia nos persigan a causa de que hemos entendido el reposo de sentarnos a su mesa. Que los días que se elaboran sean benditos y no esclavizantes a causa de que entramos en el reposo de Dios. Que lo que Dios pone en tus manos sea suficiente. Es suficiente cuando lo haces a la manera de Dios, cuando lo rindes a Él. Quiero que oremos juntos y si te has identificado con la palabra, puedas decirle, Señor, quiero entrar en tu reposo. He estado fatigado, cansado, de hecho me he enfermado por trabajar tanto. Señor, pero yo quiero como Abel entregarte, Señor, lo primero. Y quiero que en la diligencia que me mandas a tener también, pueda tener tu bendición y puedas tener seguro, Señor, que tú serás el primero en todo. Sacaré mi día de reposo. ¿Qué ha pasado con tus altares familiares, con tus altares personales? Tú que me estás oyendo, hazlo a Él el primero. A ti que te gusta la lectura, léelo a Él primero. Dentro de todo lo que ves en el día, míralo a Él primero. El ladrón vino para afanarte, para robarte, para matarte y destruirte. Pero el Señor vino para que tengan vida en abundancia.
Nosotros fuimos primero para el Señor. Él entregó a su primer hijo y al único en su género. Él nos amó primero a nosotros para que nosotros podamos amarle. Aprendemos de ti, Señor, de Cristo Jesús, quien nos amó primero, quien amó al mundo y entregó al primero y único en su género. Gracias. Señor, te adoro y te pido, Señor, por cada persona que me está oyendo y ha sufrido el flagelo de no ponerte a ti primero, a pesar de que haya tenido fruto en esto, dinero, bienes, pero su vida es una vida alejada de ti, una vida de fatiga, donde no hay satisfacción. Oro que podamos entrar en el reposo como tú reposaste de tus obras. Y venga entonces la paz, el rendimiento que da el trabajar en ti, la bendición, Señor, de descansar y de responder en todos los roles y que dé tiempo para la familia, para ti, Señor, para los altares, para servirte, para pasar tiempo con nosotros mismos, Señor, para tener una vida en descanso. Oro por una generación de descanso, una generación que entra en el reposo celestial. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor dé like a la ofrenda que hoy dimos. Bendiciones y nos hablamos pronto.